invitamos a sintonizarnos a través de las ondas hercianas por Rumba 98.5 FM. También estamos en vivo para Santiago y todo el Cibao a través de Premium 101.1 FM, y para la Romana y el Este a través de Guía 97.9 FM pueden sintonizarnos. Pero en YouTube, a cualquier hora del día y en cualquier lugar del mundo, si escriben Rumba FM, pueden vernos y escucharnos en vivo y diferido, pues se mantendrán en esta red social nuestros comentarios, análisis y entrevistas para que puedan disfrutarnos donde sea que esté y a cualquier hora. Y continuando con el rumbo de la mañana, tenemos una entrevista muy especial, un invitado de lujo en el día de hoy en este programa, pues contamos con la presencia de Luis Manuel Piantini, economista y diplomático, ex vicegobernador del Banco Central de la República Dominicana, ex asesor del Poder Ejecutivo de la República Dominicana. También fue el enviado especial de nuestra República Dominicana, embajador ante la Organización Mundial de Comercio, entre muchas otras posiciones a nivel académico en el sector privado, también escritor de libros de economía y política para, digo yo, que honra del pueblo dominicano. Bienvenido, don Luis Manuel, a este rumbo de la mañana. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos ustedes aquí en el panel. Y buenos días al pueblo dominicano, que Dios me lo bendiga, me los libre de muchos dominicanos también, no solamente extranjeros. Buen inicio, Luis Manuel, buen inicio. Y hablando de temas que tienen que ver con los extranjeros, pero que inciden de forma importante en el devenir mundial, a inicios de este espacio estamos conversando sobre el fenómeno Milei, sobre el milagro argentino, ese crecimiento proyectado de 5.5% del PIB para este año, sorprendente para muchos, difícil de pronosticar hace apenas un par de años. Inflación de 2%. Con una inflación el mes pasado de 2.2%. La verdad es que llena de asombro lo que ha ocurrido en Argentina, y nos gustaría saber su opinión en torno a qué es lo que está pasando en Argentina, que aparentemente se está proyectando dicho milagro económico. Me llevaron lejos, pero mira, nos fuimos allende. Todo una cuestión de comportamiento humano, eso es la economía. Y algunos fenómenos que se dan aquí, se dan en otras partes del mundo cuando se aplican perfectamente bien los mecanismos necesarios. Frente a crisis de sobreabundancia en exceso de medidas que se han tomado anteriormente. Aquí tenemos el caso que se dio en el año 84, 85, cuando se dio un ajuste, hubo una caída del producto y después hubo un aumento. Después también en el año 92, después de la crisis del 90-91, hubo un aumento significativo del producto. O sea, también aquí ha sucedido lo mismo. Cuando hay un exceso, sucede lo mismo en las casas. En las casas tú tienes un exceso de gasto, como está ocurriendo aquí. Hay un exceso de gasto. Cuando tú ves el presupuesto dominicano de cómo se ha comportado en los primeros meses del año, tú ves que hay ingresos por 300 mil millones de pesos y solamente en gasto corriente tienes 329 mil. O sea que hay 29 mil millones de pesos adicionales en gasto corriente que está siendo financiado con recursos externos, con financiamiento externo. Es un desajuste que al fin y al cabo lo va a tener que pagar la población tarde o temprano. Y eso mismo pasó en Argentina durante mucho tiempo. Hubo un exceso, indiscutiblemente, que los sectores productivos, frente a crisis de esa manera, se alejan del país, no invierten. Pero cuando ven que viene el orden, entonces invierten y comienza la economía a florecer, que es lo que está pasando en Argentina, que hay un ordenamiento de las finanzas y lo que ha mejorado sustancialmente el sector externo de la economía. Una economía exportadora y una economía exportadora agrícola. Argentina fue el único país latinoamericano que ha sido país desarrollado, y eso fue a principios del siglo pasado. Sí. Pero vinieron un desastre de gobierno y destruyeron lo que era la Argentina. En aquella época habían llegado a la Argentina al desastre. La Argentina tiene un nivel de pobreza mucho más alto que el de nosotros. Aun cuando a nosotros nos dicen que tenemos un nivel de pobreza de un 19% de la población, tenemos entonces subsidios que abarcan el 51% de la población. Entonces, ¿cómo es
Es verdad que el nivel de pobreza es del 19% o hay un exceso en el gasto de un 32% que se está yendo en subsidio. Y ahí tenemos ese tipo de exceso de gasto que se dan en los gobiernos populistas, como lo que pasó con los gobiernos peronistas. La mayoría de ellos era, no voy a relajar con esto a José Francisco Peña Gómez, buen amigo mío, desgraciadamente ya fallecido, pero comer es primero. Comer es primero es cierto, pero comer cuando tú tienes el dinero suficiente para tú poder dárselo de comer. Tú no puedes coger al vecino y venir a coger dinero del vecino y comida del vecino, porque después ¿cómo le vas a pagar al vecino? Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Tenemos un exceso de gasto en términos de un gasto innecesario, posiblemente porque nadie está chequeando a dónde se está yendo ese 32%. Si tú tienes pobreza del 19 y estás dedicando un 51, entonces tú no tienes pobreza del 19. Tú tienes un país en desarrollo y un país con niveles de pobreza muy fuertes. Y eso hay que decirlo claramente. Aquí se habla de que el PIB está creciendo en un 5%. ¿Sí? Está creciendo para los que reciben esos ingresos, pero la mayoría de la población no está recibiendo esos ingresos. Luis Manuel, ahí quiero hacerte un stop para que aterricemos al escenario nacional dominicano y veamos estos elementos que tú has planteado en un paralelismo muy interesante con lo que está sucediendo en Argentina y completo en el análisis. Ahora, la República Dominicana ha financiado su gasto con deuda. En estos últimos 5 años, como nunca antes. Y ha invertido ese capital en gasto corriente, básicamente. Lo cual es ineficiente porque no genera riqueza y actividad económica. Es decir, ha habido, así como se ha incrementado el financiamiento externo e interno, ha habido una caída en el ritmo de inversión pública en infraestructura. Vemos entonces altos niveles de endeudamiento, altos niveles de gasto y una economía que por primera vez está empezando desde finales del año pasado y principios de este año a demostrar desaceleramiento del crecimiento al que estábamos acostumbrados. Entonces, sectores como la construcción decrecieron un 7.7% en febrero. Entre enero y febrero tenemos uno de los crecimientos más bajos de los últimos 10 años. O sea, ¿cuál es el panorama que enfrenta la República Dominicana en términos de su crecimiento y cómo esto podría impactar la sostenibilidad fiscal de nuestro país? Bueno, ahí hay muchas respuestas, porque tenemos que venir de muy lejos. Aquí hubo un gobierno que con una presión fiscal como la presente prácticamente hizo este país. La mayoría de las presas, de 35 presas que hizo 32 con ahorro interno. Por recursos propios. El presidente Balaguer. Sí. Entonces, yo desde el principio no fui balaguerito, aunque al final me he convencido que fue un gran presidente. Un gran presidente. Y poco a poco fui aceptando esa realidad. Nosotros hablábamos de obra de Lumbrón cuando hizo el Mirador del Sur, sin embargo nos estábamos cuenta después el gran pulmón que es de este país y esta ciudad. Si no hubiera sido por Balaguer estuviera rehabilitada totalmente, inclusive el Parque del Este. Cuando se iban a hacer los famosos juegos, cogieron una parte y lo eliminaron. O sea que todo el parque ese que circunda el río Isabela, que es un pulmón enorme también, eso no hubiera existido. El zoológico, todo. Cuando tú ves aquí todo, prácticamente, o sea, este país fuera Haití, sin las presas que Balaguer construyó, aquí no hubiera agua,
Ni agua para la agricultura, ni agua potable. Vamos a abrirle un segmento a usted aquí, diario, para que venga a explicarle a los dominicanos esa cátedra histórica y económica. Siga, que va a ver. No, pero es que por convencimiento, o sea, las cosas se van, tú te das cuenta, ¿no? Tú te das cuenta de lo que ha pasado en este país durante los últimos 50 años y entonces tú aprendes de la historia. O sea, tú no aprendes de lo que pasó ayer, no, tú aprendes de la historia, cómo ha sido la evolución en este país. Y te das cuenta que ha habido pocos estadistas y muchos presidentes, ¿no? Estoy hablando de ese porque está muerto. No quiero meterme en más. Déjenlo así. No es que queremos que se mueran los demás, pero no hablemos de eso. Pero hay después uno más ya también que se le han agregado. Pero bueno. De todas formas. Ahora, este se parece, hablando de historia, este se parece a los finales de Antonio Guzmán. Ahí va. Ellos son toditos. Ahí va. Luis Manuel. Pero espérate, no, que él iba. Espera, ahí va. Esa fue la introducción. Okay. ¿Qué pasa? Cuando entra el gobierno, mira, el presidente Balaguer inclusive creó fondos aquí, después que aumentó el precio del azúcar altísimo. Ahora mismo nos estamos desaprovechando el precio del oro. Siempre nos hemos desaprovechado. Así fue en el gobierno de don Antonio que nos desaprovechamos el aumento en el precio del azúcar. Porque una persona importante que estaba en Palacio dijo que iba a seguir aumentando. Al otro día cayó. Ahí hay un buen punto, don Luis Manuel. O sea, el oro alcanzando precios históricos va por encima de los $3,400 ya la onza Troy, ¿verdad? Y la minería en el mes de febrero se redujo un 18%. Sí. Porque aquí tienen bloqueada la minería. Sí, así es. Hay un conjunto que entiende que aquí la minería es el daño más grande que se le puede hacer a la tema. Pero yo lo puedo discutir. Ahí hay un tema. Pero vamos a hablar del Producto Interno. Vamos a seguir ahí después. Después vamos a tener el debate entre Paz y Virginia más adelante. Pero vamos. Para no canibalizar la entrevista. Pero en lo que el HBI viene con $3,400 la onza Troy, tenemos paradas las operaciones. ¿En qué se parece esto a lo de Guzmán, por favor? Vamos a seguir. Sí, el desempeño económico. Sí, fíjate lo que pasa. Venía el gobierno de Balaguer indiscutiblemente, que estaba entrando en un proceso del ciclo de la economía internacional un poquito difícil. Los precios de las materias primas se habían caído, sí. Pero el precio del azúcar se había mantenido alto. El petróleo también ya comenzaba a aumentar. Pero el gobierno de Guzmán, en vez de seguir los proyectos, entró en gasto de capital, subsidio, lo que hacen los gobiernos aquí de tendencia liberales, como el partido, el PRD en aquellos años, y después el PLD también lo hizo, aunque en menos medida, porque el PLD también hizo muchos proyectos de inversión. Pero bueno, cayó don Antonio y comenzó a aumentar los sueldos y salarios, pensiones, igual que ahora. Todo eso fue debilitando la reserva. Había una tasa de cambio controlada. Los grandes comerciantes industriales eran los que se beneficiaban de la tasa de cambio oficial, que había una diferencia con el mercado paralelo o el mercado negro, como le llamaban. Ellos acudían al mercado oficial, aumentaban la demanda de las divisas que necesitaban para importar y con la diferencia iban y la cambiaban en el mercado negro y así también tenían beneficios. Eso fue un juego que se vivió aquí, como los grandes intereses han vivido ese juego. Entonces, ese gobierno se basó mucho en los gastos corrientes. Llegó un momento en que tuvieron la desgracia también de un huracán. Ojalá y no llegue aquí, porque este gobierno ahora no tiene recursos. Este es un gobierno que no tiene recursos. Este es un gobierno que está utilizando la deuda para los gastos corrientes. Ya tú sabes si vienen crisis aquí grandes. Aquí no hay recursos, porque ha habido un exceso del gasto, como he enseñado. ¿Cómo puede ser que tú digas que haya una población pobre del 19% y que todo esté subsidiando el 51%? Ahí hay un exceso de uso de dinero.
dirigido para actividades que no son productivas. Y se está gastando y no se dan cuenta porque no hay una eficiencia administrativa, no hay el concepto de eficiencia administrativa. Balaguer tenía el concepto de eficiencia administrativa y lo relajaban con eso, porque tenía un bolsillo aquí y otro aquí. Por aquí le entraba uno y por aquí le salía 90, o le salía uno, pero nunca más. 90 centavos. Hola, 90 centavos. Hola. Entonces, es bueno que era el cuaderno, pero si así se apuntaba todas las noches y estaba con el porque no creía mucho en los directores, el subdirector del área. El director del área eran los políticos, pero los técnicos eran los de abajo. Entonces él se juntaba con los técnicos. Y entonces con eso trabajaba, ¿no? Entonces él venía, y ya él sabía lo que tenía y cómo lo iba a gastar. Es una economía, es una economía pequeña, pero la hemos dificultado tanto para que la hemos dificultado tanto porque de esa forma los intereses particulares, que aquí hay monopolios y oligopolios, que son los que han manejado este país de hace mucho tiempo y lo siguen manejando, y si tú ves, aquí el 1% de la población se apropia del 30% del Producto Interno Bruto. Recibe un Producto Interno Bruto per cápita de $357,000. Mientras que cuando tú lo mides en términos de los 10.800.000 personas, esos son 11,000 dólares. Pero al 1% le va a 357,000. Y el resto de los de abajo, lo que reciben son 6,000, 5,000, 4,000. ¿Ah? Entonces tú ves esa diferencia que hay. Y por eso tú dices, bueno, pero la economía creció. Sí, creció para un grupito. Pero no creció para el resto de la población. Y ahí es que tú tienes el problema, que es el grupito que se ha venido beneficiando desde hace tiempo, porque los gobiernos también están de acuerdo para mantenerse, para que no le hagan lío. Ellos se ponen de acuerdo, además quieren crear también su oligarquía partidista, y es repartirse el bizcocho. Tuve 47 años en el gobierno, en el Estado Dominicano, vamos a decir. Y me sé los mecanismos de transfusión que hay por debajo y por encima. O sea, a mí no me pueden hablar una cosa por otra. Qué gusto escuchar ese análisis de una persona que lo puede decir con base, con conocimiento, con experiencia, porque efectivamente es una de las principales, y desde el punto de vista de como nosotros hemos planteado en Opción Democrática, el principal problema del modelo económico dominicano. Aquí estamos discutiendo y celebrando o no el nivel de crecimiento, y yo digo, más que el nivel de crecimiento, es la calidad de ese crecimiento. El PNUD ha dicho que nosotros somos el país que menos ha utilizado el crecimiento para mejorar la calidad de vida de la gente, y el problema está en lo que usted plantea. Entonces, en esa línea, Luis Manuel, ¿cuál sería la solución? ¿Cuáles son, si usted tuviera que tomar 3 reformas trascendentales que pueden empezar a cambiar esa realidad para que el crecimiento económico y el modelo en este país mejore la calidad de vida de las familias dominicanas? En su amplísima experiencia, ¿cuáles serían esas 3 reformas prioritarias? Mira, el principal problema de este país es la informalidad. Hay un 55% de la población, prácticamente obreros, que son informales, o sea que no tienen protección de nada. Ahí viene el primer problema de discriminación, porque no es tanto la calidad, en el crecimiento del producto, es la distribución de ese crecimiento lo que tiene problemas. Entonces, cuando tú haces así, amplía el mercado, porque la mayoría de los mercados aquí son monopolio y oligopolio, entonces tú le da mayor capacidad a la población para ser empresario. Porque aquí lo que queremos es ampliar el mercado de consumo y queremos ampliar el mercado de inversionistas, no que sean 2 o 3. Mira, por ejemplo, cuando se iban a construir las 2 plantas de energía en Montecristi, uno de mis planteamientos que yo hice a nivel público, tanto en artículos como en la televisión, fue que los fondos de pensiones se le asignara un 30%. O sea, que en esa inversión los fondos de pensiones participaran en un 30%, aunque el resto
el 70 fuera, ¿no, verdad?, para quien se lo ganara del sector privado, no del Estado, del sector privado. Bueno, no, se lo dieron a un grupo. Aquí yo no estoy criticando los grupos, porque tú eres un empresario y tú te vas a beneficiar de lo que de donde te pueda beneficiar, porque eso es la calidad tuya como profesional o como empresario, ¿no? Sacarle el mejor provecho posible a lo que tú tienes como activo. Ahora, ¿cuál es el mejor provecho posible del Estado? Defender al pueblo. Defender al pueblo, no a un grupito, porque está bueno ya. El problema, aquí estamos el 24 de abril. Aquí ha habido 2 24 de abril, tanto en el año 84 como en el año 65, que demostraron hasta dónde puede llegar la soga y cómo se puede romper. Entonces, es bueno que sepamos que en este país también tenemos que ser flexibles y darle una morona al de abajo, ¿verdad? Como lo dijo la pobre mujer a Jesús. Bueno, los perritos también comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el problema aquí del mercado informal, eso hay que resolverlo. ¿Por qué no se resuelve? Eso es simple. Eso es crear un impuesto único que abarque todo, tú lo sabes, que abarque todo, un monotributo, y ya con eso tú comienzas a formalizar las empresas, porque todo el mundo quisiera ser parte de ser suplidor del Estado o acudir a la banca, a recibir recursos, ¿no? A tasas de interés el 20%, peor el 40% que deben de estar pagando, ¿te entiendes? Pero bueno, ahí se le baja la mitad y poco a poco va mejorando la disponibilidad de recursos. Y sus trabajadores entran dentro de la seguridad social, la calidad del empleo, todo eso es importantísimo. El segundo elemento, hay que mejorar la calidad educativa en este país. Eso no es posible. El Estado tiene que hacer un mayor esfuerzo en eso. Tiene que hacer todo lo posible por eso, por mejorar la calidad de la parte laboral. Y eso es, y después el Estado tiene que aumentar sus ingresos, sus niveles de... ¿Cómo va a aumentar el ingreso? Es una parte de aumentar el ingreso, o sea, mejorando la administración y además captando mayor cantidad de personas que van a pagar, porque si tú mejoras el mercado informal, eso te va creando mayor cantidad de empresas que se van aumentando, ¿no? Ahí dijo el ministro de Trabajo que él va a bajar de 55 a 50 la mano de obra informal. ¿Y cómo? Luis Manuel. ¿Cómo? Tú tienes que mejorar la estructura de donde viene ese problema, que es las empresas, las pequeñas empresarios, los micros que no pueden respirar, porque cada vez aquí hay sectores que tú comienzas a subir y te ponen te eliminan del mercado a través de una serie, y entonces el Estado que tiene una comisión, tú lo sabes, tú fuiste jefe de esa gente. Una comisión encargada, ¿no? De competencia, ¿no? Del nivel de competencia de la economía, ¿no? La comisión de competencia. Pero ve a ver el informe que han presentado. Este país está plagado de monopolios y oligopolios. Luis Manuel. Y nada más han prestado un informe y se lo tumbaron. Mire, aprovecho para recordarles a quienes nos escuchan y a los que se acaban de conectar que conversamos con Luis Manuel Piantini, ex vicegobernador del Banco Central, ex embajador de la República Dominicana ante la OMC, un economista formidable que además fue nuestro representante ante el Fondo Monetario Internacional durante muchos años. Es una cátedra de economía y de historia de la economía dominicana, lo que está y como recibiendo un discurso bien hoy. Claro, articulado. un hombre que habla claro, que no anda dando vueltas, que dice las cosas como son. Así nos gusta aquí en el rumbo de la mañana. De hecho, estaba viendo una foto que se cumplen casi 10 años de un encuentro que tuvimos en Suiza, precisamente, en
en la OMC y en los organismos internacionales, un conjunto de empresarios en mis tiempos de vicepresidente ejecutivo del CONEP, buscando el apoyo de los organismos internacionales para el desarrollo de la frontera dominico-haitiana, de la infraestructura allí. Si en aquel momento hubiéramos avanzado y la comunidad internacional se hubiera sensibilizado y respaldado una iniciativa que tenía mucha perspectiva, quizás la realidad de hoy de esa frontera porosa con puerta giratoria no fuera la que es. Quiero hacer una pregunta un poco parecida a... Rafael, pero ahí, perdona que te... Ahí no tanto... Acérquese al micrófono, don Luis Manuel, por favor. Ahí no fue tanto el problema de la comunidad internacional, ahí fue una falta de impulso también de ese primer grupo que fue allá. Decayó el interés porque tal vez hubieron conflictos en términos internos, ¿no? en ambas partes. Principalmente en Haití. Porque no lo vieron bien y entonces pues le provocaron a que no fuera efectivo, pero sí, esa es una de las soluciones. Así es. Entonces, me voy un poco en la línea de José del Castillo, quizás seré un poco más ácido en la combinación. Una nómina pública que se ha aumentado desde el año 2020 a la fecha en más de 120,000 nuevos empleados públicos. Una deuda pública que solo la del sector público no financiero ya supera los 59,000 millones de dólares. Servicios sociales aumentados sin criterio, es decir, el SIUBEN, Sistema Único de Beneficiarios, que fue hecho conjuntamente con el Banco Mundial, fue roto por esta administración y duplicado la cantidad de beneficiarios de las ayudas sociales y duplicado el monto que reciben. Aumento de los salarios públicos en un conjunto de renglones muy grandes, cosa que está positiva, ¿verdad? O sea, que le mejoren los salarios a los militares, a los policías, es necesario. Pero estoy hablando de la combinación de todos estos elementos. Y además de todo, universalizar el acceso al seguro médico de salud, no sobre la base de formalizar la economía y lograr que haya más afiliados en el régimen contributivo de la seguridad social, sino aumentar el subsidiado casi al 100% de la población. Esa combinación, ¿qué da? ¿Qué da todo eso? Estábamos hablando del gobierno cuando pasó el gobierno de Balaguer al gobierno de don Antonio, que hubo un cambio de gasto de capital a gasto corriente. El gasto corriente se fue en exceso, ¿no? Y se fue financiando con endeudamiento externo. Llegó un momento en que ni el Banco Central tenía, porque había totalmente comprometido los recursos y ya tenía reservas internacionales negativas. Entonces, pues la banca comercial le cortó el crédito al país y ya entró el gobierno de Salvador. Mira, aquí ha habido mucha injusticia. Aquí se ha hablado muy mal del gobierno de Salvador Jorge Blanco, pero eso fue un gobierno que recibió un país totalmente quebrado y tuvo que hacer un ajuste. Él no quiso hacerlo. Él entró a un acuerdo con el fondo en el año 83 y lo cumplió. Pero ya en el año 84 él quiso hacer un gobierno desarrollista, como toda la tendencia del PRD, dentro de su gente adentro, pues que estaba pujando por medidas populistas. Y cambió el rumbo y entonces presentó un presupuesto que no estaba acorde con las exigencias del Fondo Monetario. Y ahí se rompió el acuerdo. El acuerdo no es verdad que existía en el año 84, cuando hubo el abril del año 84. Y ese acuerdo estaba roto a principios de enero, porque no hubo ni el primer desembolso del Fondo Monetario al país. Ahí ya se había caído. Ya ese acuerdo estaba suspendido. Lo que había era la negociación para ver cómo volvía otra vez a reanudarse el acuerdo. Pero ya había un exceso en el uso de los recursos externos. O sea, la banca que había accedido a darle de vuelta crédito al país, ¿no? Créditos comerciales, porque eran básicamente créditos comerciales, donde el Banco Central se comprometía con sus reservas a pagar ese crédito comercial. Llegó un momento en que ya el Banco Central no pudo seguir porque se fue acumulando atrasos y la banca comercial volvió otra vez y le quitó el crédito al país. El país tuvo prácticamente 14 años sin crédito comercial.
prácticamente la deuda comercial del país desde el año 83 hasta el año 94 que yo renegocié, fui parte del equipo técnico que fue a Toronto a renegociar ese acuerdo en el año 94. Entonces, ahí fue ese año en que volvió otra vez el país a restablecer el crédito con la banca comercial. Pero tuvo prácticamente 11 años. ¿Por qué? Por exceso en el gasto de los gobiernos, en el gasto corriente que no tiene. Mira, cuando Balaguer hizo el ajuste en el año 91, la mayoría del gasto era gasto de capital. La presa, esa presa que nos da agua a nosotros, eso se hizo, ¿no? Con ese dinero, tal vez en exceso, porque no pagaba. El problema es que Balaguer no pagó la deuda. El problema de Balaguer fue que él dijo, aquí este dinero va a ser para construcción. Yo no pago a los extranjeros, ni un centavo. Balaguer venía de ser un elemento que luchó contra la intervención norteamericana en la década de los 20 y estaba en contra del endeudamiento externo, porque parte de eso, de esa provocación que justificó esa intervención, fue el endeudamiento externo del país, ¿no? Entonces, con los Estados Unidos que le compraron la deuda a Europa. Entonces Balaguer era un enfermo, mira. Soberanía económica. No solamente eso, aquí la gente tal vez no sabe, pero él no quería saber en pintura del Fondo Monetario Internacional. Inclusive, yo tenía en mi poder, y no sé a dónde pararon, varias cartas de Balaguer que le dirigió al Fondo Monetario, al director ejecutivo, peleando ellos entre sí, de manera diplomática. A Michael Candesu y Balaguer se intercambiaron varias veces cartas que yo recibía en el Fondo Monetario Internacional, donde se decían piropos. Pues Balaguer no quería saber nada del fondo, pero al fin y al cabo tuvo que aceptar en el año 91 porque no le cupo nada, ¿no? Entonces tuvo que aceptarlo. No. Y yo le iba a decir que le reitere a Paz, que usted dijo que usted habla de los presidentes muertos, no de los vivos. Pero, entonces, ¿qué pasa? El gobierno de don Antonio quedó completamente quebrado cuando le entregó el gobierno a Salvador. Salvador recibió un gobierno quebrado. Eso es lo que no se sabe aquí, o no se recuerda. O sea, que eso es lo que Luis Abinader le va a dejar al próximo. Él dijo que habla de los presidentes muertos, no de los vivos. Pero él está haciendo un análisis histórico. No interrumpa su análisis histórico. Estoy hablando de la historia. Estamos hablando de la historia. El problema que tiene la historia es que se repite. A veces como tragedia y a veces. Siga con la historia, doctor. No se deje interrumpir. Yo creo que este año. Mira, yo creo que este año es un año de bajo crecimiento. Si tú ves el comportamiento del año 2023, es muy similar. El problema aquí es que el gobierno en aquel momento tenía recursos, ahora no tiene recursos para sustituir al sector privado, que tiene un problema internacional, y el país tiene un problema ahora también. O sea, ese 10% que le pusieron por los gobiernos dominicanos, porque hay que decirlo bien, que parte del problema ha sido porque nosotros no hemos cumplido a cabalidad, y tú lo sabes bien, las condicionalidades que hay en los tratados, ¿no? Que tú tienes que cumplir, ¿no? Ahí hay restricciones que nos pusieron a nosotros en un documento que salió publicado este año que dijo por qué la República Dominicana estaba incumpliendo con ese acuerdo. No voy a referirme a eso ahora mismo, pero fueron a Washington y no presentaron el menú de lo que estaban haciendo. Presentaron lo que ya se había hecho el país en términos macro. A los americanos no les importa eso. A los americanos lo que les importa es su cliente, su gente que exporta a ese país, cómo está siendo afectado. ¿Verdad? Y no fueron con esa lista diciendo, mire, ya nosotros cumplimos con esto. No hicieron nada. Inventaron un decreto este año que incumplía eso. Mira las cosas de este país. Y bueno, vamos a terminar con el asunto. Ya creo... O sea, que fueron a hacer bulto. Bueno, no, yo creo que había que hacer el pasilleo en Washington. Okay. Pero tú tenías que llevar, ¿no? Tú tenías que llevar tu bandera. La verdad, es cierto que hay un documento, pero los Estados Unidos tomó una medida general. Lo que hizo fue que en este documento justificó a los
todos los países del mundo, salvo Panamá, Canadá y México, le justificó por qué el comercio no era justo y tenía que aplicar una medida de corrección, que es esta medida general, que tiene otro trasfondo que quizá ahora no vale la pena. Claro, el trasfondo es es tratar de hacer lo que dijo el Fondo Monetario Internacional que va a ocurrir. Estados Unidos comenzará a cerrar su déficit fiscal y su déficit comercial. Pero, y devaluar el dólar. O sea, correcto. hay una dinámica cambio de paradigma profundo. también. Pero en el caso de la República Dominicana, yo creo que hay que resaltar lo que acaba de decir don Luis Manuel Piantini. O sea, nosotros, si íbamos a entrar en un proceso serio de negociación con los Estados Unidos de cara a revocar la medida del 10%, teníamos que ir con una lista clara en función de lo que dicen los americanos. El impuesto al arroz. El impuesto al arroz. Mire, el tema del impuesto al Internet y a los servicios digitales. También. La posición. Y ser transparente y honesto. O sea, decirle al país, miren señores, no están penalizando por esto. El impacto es este. Y lo que nosotros estamos dispuestos a negociar con ellos es esto. En realidad, ¿verdad? O sea, esa es una posición honesta de un gobierno. Ojo, hay que escuchar. ¿Qué nos espera este año y el próximo? Y hay que escuchar la versión de los que fueron en la comisión. O sea, que digan de manera íntegra los detalles de los temas que yo abordaron. Aníbal, finalmente, que por un tema de tiempo, don Luis Manuel. Sí. Yo quería preguntarle a don Luis Manuel, cíclicamente, cada nuevo año, desde finales de diciembre, por aquello de la reposición de inventario de las empresas, se produce en la economía dominicana lo que le llaman la corrida en la tasa del dólar. Este año no fue la excepción, pero con la agravante de que ahora voces de mucho peso en la sociedad dominicana, incluyendo estadistas, pronosticaron hecatombes, debacles económicas, que el dólar se iba a encampanar por el 70 por 1, cosa que finalmente no sucedió. Entonces, yo le pregunto, ¿qué opinión le merece este fenómeno? Y el otro, usted hacía una estratificación de las ganancias del porcentaje del Producto Interno Bruto y lo estratificaba. El 1% se gana el 30%, el 10% se gana más o menos el 50%. Entonces el restante 79% se quedaría con más o menos un 20%. Para los dominicanos de a pie que nos están escuchando, ¿cómo se produce esto? ¿De qué manera? ¿Qué es lo que pasa en la economía dominicana que produce esta desigual estratificación de las ganancias como porcentaje del PIB? No, tú lo sientes. Acérquese al micrófono, por favor. Tú lo sientes en tu bolsillo cuando tú tienes que pedir prestado. Al final, a medio mes, porque no te da, ¿no? Y dicen que tú ganas y que por encima de eso. 46,000 es la canasta familiar, ¿no? Pero ¿cuánto gana el salario aquí? Una camarera lo que gana son 13,000 o 15,000 pesos. Entonces, dime tú, muchas veces son madres con 2 hijos, 3 hijos, con padres irresponsables, porque el problema de este país también, la irresponsabilidad, ¿verdad?, que hay en cuanto a la educación, que no se habla de eso. Hay mucha discriminación y mucho abuso en ese término también. Mucha pobreza la tiene la mujer dominicana de llevar a cabo un hogar que el hombre no funciona, pues fueron muy jovencitos, pero bueno, no caigamos en ese tipo, estamos hablando de otra cosa. Y con relación a la prima del dólar, relación a eso, que las pitonizas ahora no aparecen, las sí, aves de Malagüero okay, se callaron. Sí, mira, me gusta tradicional, como tú lanzas cohete, yo te lo no, pero espérate, porque eso no se lo va a responder don Luis Manuel, pero yo sí te lo puedo responder. Pero no es un tema de pitoniza, es la fluctuación del dólar el problema. Siempre el problema con la economía son las fluctuaciones destacado bruscas. Economista que tú muy bien has reconocido toda su sapiencia. Sí, pero son más de 50 años. Tiene cocorica muy veneno, entonces yo él no te lo va a responder, pero yo sí. Veneno no, porque son opiniones públicas, o lo que yo estoy diciendo no sucedió. Vamos a escuchar a Luis Manuel, por favor. Yo he pedido escuchar al invitado, a don Luis Manuel Piantini. Además, quien proyectó en el marco plurianual del sector público que en el 2028 iba a estar en 70 el dólar fue el gobierno dominicano. Y eso está ahí. Rafael, yo en ningún momento dije que tú dijiste eso, valga la redundancia. No, yo está bien. No fui yo que creo que es un error. Y para mayor señales, lo dijo el expresidente Leonel Fernández. Que creo que es un error tú adelantarte y hablar de tasa de cambio en un mercado tan especulativo como este. Porque cuando hay un exceso de recursos en manos de un grupito, ya comienza la especulación para manejar la renta, o sea, tener son mercados de renta rápida.
Y eso es lo que se está buscando aquí. Fíjate, en diciembre generalmente era un mes tradicional de caída de la tasa de cambio. Yo me acuerdo porque yo agarraba mi doble sueldo y yo lo cambiaba, porque mientras pasaba el año ya yo lo iba desahorrando, ¿no? En una casa de cambio más alta, ¿no? Entonces tenía la oportunidad. Pero ya ni eso, ya ni tienes tú para pagar la tarjeta de crédito, ni los bancos te dan para pagar tarjeta de crédito en diciembre. Algo increíble. Insólito. ¿Pero por qué? Porque son los mismos los que van acaparando ya en diciembre. Ya el Banco Central antes, naturalmente, se beneficiaba, se aumentaba su reserva en diciembre, pero ni eso ya. Porque ya hay un grupito ya que lo acapara antes de que llegue, ¿no? Lo acaparan afuera. Porque los mercados aquí están afuera. Las remesas vienen de afuera a través de una serie de remesadoras. Que se paga en pesos. Se recibe en dólares en Estados Unidos y en Europa y se paga en pesos. Pero tú lo capturas afuera. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tú importas, ¿no? ¿Verdad? Entonces tú vendes en diciembre y repones los inventarios, y bueno, lo que tú haces es que ya comienza a partir de enero, febrero, marzo, pero ya en abril ya se cae la presión. Eso es tradicional, eso es estacional, eso no es nada nuevo. Lo nuevo es la concentración del ingreso, que cada vez es mayor y cada vez hay mayor especulación en este país. Mira, por ejemplo, yo voy a una estación de gasolina donde llevo mi carro a lavar. Hay unos chicles que me gustan muchísimo, que son los buble buble. Yo voy y compro en los buble buble ahí que todavía quedan. Antes un buble buble estaba 5 por 1, 5 pesos por un buble buble. Desde hace 2 semanas, ese buble buble, o hace 3 semanas, cuando la tasa subió a 60 y pico, los buble buble ya estaba 10 por 1. Duplicaron. Ahora cuando bajó la tasa, el buble tú lo compras porque te da la gana. Eso no es un problema. Pero el problema es cuando es comida. Claro. Que ahí sí hay especulación también. Entonces, pero ahora que se apreció el peso, no baja el buble. Tú no puedes decir que la tasa va a tal y a tal. No, porque es que en este país hay muchas fuerzas que no son del mercado. Tú no puedes tirar un modelito y decir, no, mira, este modelito me da tanto, porque eso no es así. Eso es en una economía de mercado, donde tú sabes que hay fuerza de demanda y oferta que están en equilibrio, pero en este mercado viven en desequilibrio, porque es un grupito que toma casi la mayoría de la renta, y ese es el grupito que crea las especulaciones. Ahora, ya no llega un momento, ya en abril, los comerciantes han pagado, ya la demanda comienza a desinflarse, ¿no? Comienza a haber sobrante de dólares, y cuando hay sobrante de dólares ya no hay recursos para especular, ¿no? Entonces ya ahí se desinfla el mercado, que es lo que estamos viendo ahora. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el año 2004, en enero? Subió la tasa casi al 60. Vino el gobierno del presidente Leonel Fernández y bajaron la tasa a 28. ¿Tú crees que los precios bajaron del 60 a 28? No bajaron. ¿Tú crees que esos precios que aumentaron aquí hace 2 meses, cuando la tasa comenzó a subir, va a bajar? No va a bajar, porque es un grupito que maneja los precios. Esta es una economía de precios administrados. Habló por 1000 años el hombre. Don Luis Manuel, muchísimas gracias. Y solamente una referencia documental. Panorama macroeconómico 2024-2028 del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Agosto 2024, Aníbal. Proyección para el 2028, 69.95 pesos por dólar. Para el 2028. Para el 2028, no para el 2025. Es a 73. Para el 2028, no para el 2025. No, pero que nadie dijo para el 2025. ¿Quién dijo aquí que la prima del dólar a estas alturas iba a estar por encima del 70 por 1? ¿Quién lo dijo? El doctor Leonel Fernández. Eso es falso. Oye. Busca la fuente. Don Luis Manuel, dígalo usted. Busca la fuente. Cita la fuente. Él dijo que habla de los presidentes muertos. Y ustedes lo quieren poner a hablar de los presidentes vivos. Dale. Él se lo va a tirar a usted. Un hombre que habla de los presidentes muertos. Yo lo que te puedo hablar son de 2 economistas amigos que lo dijeron, pero tampoco voy a entrar en problemas. Con lo mismo no.